The Truth About the Harry Quebert Affair. En español, La verdad sobre el caso de Harry Quebert. Es una novela de Joel Dicker que relata la vida del escritor Harry Quebert. Este ícono literario es acusado de asesinato después de descubrir el cadáver de una joven enterrado en su jardín. El detective Perry Cahallow Wood es el encargado de llevar el caso de investigación para saber si Quebert es verdaderamente culpable. Mientras ocurren todos estos hechos, Marcus Goldman llega al pequeño pueblo de la costa de Maine para hacer una visita a su mentor Quebert. Goldman es un joven novelista que se encuentra en medio de una crisis creativa, por lo que acude al escritor para que le ayude a solucionarla. Sus planes se ven trastocados cuando se entera de la acusación pública del ícono literario. Ante esta situación y las presiones recibidas por la editorial, decide indagar en los hechos para aclarar la verdad. Posiblemente, gracias a esta investigación, Goldman vuelve a encontrar la inspiración para su novela. Hola a todos, soy Cristi Mesta. Y yo soy Fabiola Ramírez. Les damos la bienvenida a En la misma página, un podcast en el cual vamos a comentar y desglosar todo tipo de libros. Somos dos personas que disfrutamos de la lectura y nos encanta explorar diferentes puntos de vista. Acompáñenos en cada episodio a disfrutar de las reseñas y aprendizajes que cada lectura nos va dejando. Spoiler alert, este episodio puede echarte a perder el final del libro. Que lo disfruten. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En la misma página. Ahorita estamos encantados de tener con nosotros a Óscar Moreno. Óscar tiene una plataforma en Instagram de lectura también. Platícanos un poquito de ti, Óscar. Ay, pues, ¿qué les cuento? La verdad, mi vida es muy monótona, así que mejor les cuento un poco sobre lo que inició todo, que fue la pandemia. Creo que con muchas personas la pandemia tuvo cosas muy positivas, cosas muy, muy negativas, pero en mi caso, justo me agarró en pleno momento de graduación. Me gradué, sí, me gradué y pues me gradué en enero, la pandemia inició en marzo, pues estuvo complicada encontrar trabajos, en especial por mi carrera, que yo estudié Relaciones Internacionales. ¡Ay, yo también! Pues Eso. es difícil ejercerlo. Sí, exacto. La mayoría del trabajo o está en el norte, ya sea, bueno, pues Monterrey, por frontera les queda muy bien. O sea, según yo sí hay bastante trabajo allá. ¿Dónde vives tú? En Querétaro, o sea que ni uno ni otro. Y con la pandemia, pues no me podía ir a México ni a otra parte, entonces decidí tomarme un año sabático. Y de ahí, en pleno momento de no quería estar sin hacer absolutamente nada, abrí primero, fue una cuenta de TikTok, y ya después, como año y medio después, decidí abrir Instagram. Y ahí estoy simplemente intentando cambiar un poco de lectura. Sentía, la verdad fue una de las cosas que me motivó a esto, porque me encanta seguir gente que habla de libros. En verdad como que transmiten su pasión, pero veía muchas cuentas en el momento que yo abrí TikTok que hablaban un poco de lo mismo, que era literatura juvenil, literatura romántica, que está muy bien, pero faltaba un poco más de representación de otros géneros. Fíjate que eso te iba a decir, yo te sigo hace tiempo igual, no sé cómo llegué a tu cuenta, porque ya es que sales, te hablas de una cosa y luego te sale otra y así llegué a tu Sí. cuenta. Y eso fue lo que me llamó la atención, que tienes una variedad tremenda de libros, porque sé que lees muchísimo, lo reseñas muy bien, pero son autores que no tienen que ser el autor de moda, que son muy buenos, pero el libro no tiene que ser el libro, el bestseller del momento. Hablas de todos. Y eso me llamó la atención y por eso te sigo, porque a veces el libro que no está en la librería como el que vas a ir a agarrar, o sea, que tienes una... Que no está exacto. de moda, ¿no? Y Sí. son más ideas de qué leer. Sí, justamente, es que, bueno, y sin querer sonar ni pretencioso ni mucho menos, yo tengo un primo que él es un editor. Entonces con él, por supuesto, me siento casi una vez a la semana y hablamos de libros de autores que son muy desconocidos. Uno, por ejemplo, que yo todavía no puedo leer, entonces no lo he podido reseñar ni hacer nada, es Elías Canetti, que ganó un premio Nobel. Ah, sí. Elías Canetti con Auto de Fe. Me han dicho que es de los mejores libros que hay y no lo he podido leer. Y es muy ¿Por difícil. qué? Porque es muy difícil. No, no, no. No. Aquí lo tengo. No lo he leído por desidia, porque es un Ajá. poquito... No me da tiempo de leer libros largos,
por intentar leer lo más posible, el menor tiempo posible. Pero es un ejemplo, ¿no? Que hay cada cosa de autores, de libros desconocidos que en verdad, como que es como una mina de oro que no estamos minando en su totalidad. ¿Sabes qué? A mí me gusta decir que los libros, o sea, el abanico de libros que hay es casi infinito. O sea, porque no te puede dar la vida entera para acabarte todos los libros que quisieras leer. Entonces, Y es algo deprimente eso, creo. sí. Sí. Bueno, también hay muchos libros que yo desde ahorita, en la edad en la que estoy, en el momento en el que estoy, lo voy a descartar inmediatamente porque no me interesa leer ese tipo de libro hoy. Pero a lo mejor más grande se me hace más interesante y a lo mejor es un libro que voy a agarrar y ya voy a dejar de leer. ¿Quién sabe? A lo mejor no. Estas novelas románticas que ya a lo mejor no tengo la menor idea, pero es lo que me entretiene ahorita. Ujú. No sé, ¿verdad? Vas cambiando. Claro, es justo como dice Juan Villoro. El lector no encuentra libros, sino el libro lector. Y creo que hay un momento específico para cada libro. Yo hay libros ahorita que estoy seguro que jamás habría leído hace 4 años, o no tan lejos, hace 2 años. Me habrían dado bastante pereza leerlos, pero creo que es el momento en que uno se encuentra, es las ganas que uno tiene. Como últimamente yo he buscado documentales sobre la dinastía Ming de China y me encontré una autobiografía del último emperador de China, que no lo he leído porque lo empecé a leer y es muy, muy, muy lento. Ok. Entonces no es el momento, pero sé que algún momento será para ese libro. Es un ejemplo. Ay, te voy a recomendar ahorita un libro que lo tengo apuntado de esto de las dinastías y del emperador, porque a un señor que estaba ahí, yo de curiosa le pregunté qué está leyendo y me enseñó el libro y resulta que es un librazo. Ahorita te lo enseño, ahorita te lo digo cuál es. Ah, súper. Bueno, el libro que vamos a platicar hoy con Oscar es The Truth About the Harry Quebert Affair, que en español se llama La verdad sobre el caso de Harry Quebert, ¿verdad? Sí, ¿Qué te pareció? es un librazo. Es un librazo, yo creo que es de los mejores thrillers que he leído en un muy buen rato, porque incluso como ustedes los que estén escuchando se darán cuenta conforme vayamos avanzando la plática, es como una cebolla, diría Shrek. Son Sí. muchas capas que va diseccionando poco a poco y que te das cuenta que son muy ilusos los lectores porque no nos damos cuenta a primera vista de qué es lo que realmente estamos leyendo. Que digo, sin ser una obra maestra de la literatura, pero está muy bien hecho. Es un libro muy bien realizado que logra atrapar al lector y es el propósito de los libros, al fin y al cabo, atraparnos, tenernos ahí. Y sorprenderlos, porque Ujú. también pasa mucho que cuando ya has leído tanto, como que ya bien poquitas cosas te sorprenden. Y yo creo que este es un libro que muchísima gente sí acaba sorprendida de cómo van dando el twist y todo lo que no parece era, ¿verdad? ¿Tú ya habías leído este autor? Yo nunca lo había leído. Él es suizo y el Sí, autor, el libro originalmente está en francés y luego ya fue traducido a varios idiomas. De hecho, su último libro no está en inglés, todavía no lo sacan en inglés, está en español, pero no está en inglés. Pero yo no lo había leído, ¿tú ya habías leído este autor? ya, fíjate que yo empecé, y lo empecé mal, porque no, bueno, ustedes seguro ya saben que esta es una saga. Es una saga de 3 libros sobre los mismos personajes. Ok. El primer libro es la verdad sobre el caso Harry Quebert. Te hace los cimientos de la historia, te va contando los inicios de los personajes. Después es el nuevo, que es el caso Alaska Sanders. Es el Ajá. nuevo libro, pero la temporalidad es el segundo libro de esta saga. Y el tercero es el libro de los Baltimore. Pero yo lo leí todo mal, no supe cómo leerlo y leí primero otro libro de este hombre que es el caso Stephanie, no, la desaparición de Stephanie Meller. Muy bueno también, pero me gusta todavía más el caso Harry Quebert. Es que este libro en particular, lo que está interesante, y te pregunto si había leído este autor, porque creo que es muy particular de lo que él hace, que hasta los personajes secundarios te das cuenta que mientras que avanza la obra, tienen mucha relevancia. O sea, que tú piensas que es un personaje pasajero y lo estás ahí leyendo y luego de repente lo retomas como, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hizo él? ¿Por qué tan importante? Y creo que es algo particular en él, ¿no? Sí, es que sabes que yo creo que este tipo de libros, yo no sé realmente qué tanto habrá sido, pero yo lo veo un libro perfecto, que bueno, es el caso, ya pasó, pero para adaptarlo. O sea, está hecho para hacer película o serie. Ya O está, sea, ya, está justo. Sí. O sea, y se nota conforme vas leyendo de este libro, si no tiene serie o no tiene película, es una broma.
Está Sí. hecho justo para eso. Sí, sí, sí tiene muchos como lo que tú decías, la cebolla tiene muchos como niveles y puedes sacar mil cosas y muchos Y temas. es que lo que tiene es que te van sembrando durante el libro, te van sembrando esas como pequeñas pistitas que al final deshacen todo, ¿no? Ujú. Y Claro, también, perdón, y hace cuenta que también lo que al final del libro, ahorita vamos a hablar un poquito más del libro, Sí, pero, vamos a meternos sí, más. pero lo que yo me llamaba mucho la atención es que al final del libro empecé a ver todos los temas con los que toco. O sea, empecé pensando que era un thriller policial. Y luego después empecé a ver que era como, de cierta manera, algo de salud mental. Y luego después empecé a ver que era violencia. Y luego después empecé a ver, o sea, eran demasiados temas que cuando terminas el libro, y Cristi lo dijo en su reseña, y yo también lo coincido con ella, es, no entendí qué pasó. Te regresas a ver qué pasó, porque al final te lo tienes todo inesperado. sí, oye, de hecho es un libro tal y como decimos, con tantas capas, que yo lo leí, no me acuerdo si hace 6 meses, y ya no me acordaba del libro. Tuve que refrescarme, tuve que buscar resúmenes en internet para acordarme de toda la trama, porque o sea, está muy interconectado todo, y Que si hay sí, ya valió. hay Sí. muchos, sí, a eso me refería con que te van metiendo pistos. Hay muchas cosas que te van diciendo que si no estás poniendo tanta atención, te tienes que regresar a ver qué está pasando o qué pasó. Oye, justo también como mencionaba ahorita Fabi, el tema de las temáticas que tiene el libro, maneja muchas temáticas que no pensarías que el libro manejaría. O sea, uno pensaría que es un thriller muy sencillo, por ejemplo, como los libros de Agatha Christie, que se nota la influencia. Son sencillos, son muy directo al grano, pero aquí no, aquí como que se busca desarrollar un poco más, hacer una crítica de diferentes aspectos. Salud mental creo que es el más importante de ellos, y ahorita lo haremos. Es el más importante, la salud mental, y la forma, el impacto que tiene con las otras personas que nos rodean. Es algo importantísimo. Y te voy a decir que a mí me llamó mucho la atención porque yo, para recordar, este libro lo leí en pandemia o hace un año, no me acuerdo, ya tengo tiempo que lo leí y para recordarme, y ya había visto la serie, de hecho la vi también hace, cuando salió hace un año, y para recordarme empecé a ver la serie y justo lo estaba viendo con mi esposo y empezó a ver, y la escena, el libro empieza con una escena que te muestran que encuentran el cuerpo de una niña que había estado, pues desaparecida más de 20 años y te muestran que hubo un asesinato. Entonces el chiste es que quieren saber quién cometió el asesinato. Entonces Sí. mi esposo estaba, ay, espérame, vamos a ver, nada, todo bien. Sí, sí, es que nos salió aquí un mensajito raro. Pero bueno, mi esposo estaba viendo conmigo la serie y entonces él empezó a adivinar, como cualquier lector, ay, ya sé quién lo mató. Ya puedes hasta predecir, como dice Cristian, leído tanto, dice, lo mató él, ah, no, fue él, ah, no, lo mató. Y le dije, ¿quieres saber realmente el final? Y me dijo, no, total, ya él no vio la serie porque yo ya la empecé a ver en ratitos que tenía chance y vio el último episodio y me dice, ¿qué pasó con esta serie? Y yo, así es el libro, el final no es lo que te estás imaginando. Tú pensarías que es una historia policíaca que va a tener este ritmo y no, no es allí. Y siguiente, ¿qué le pasó a este personaje? Y yo, bueno, porque de repente a la mitad te meten este personaje, el Luther. Dices, ¿qué está haciendo Luther? ¿Quién es Luther? No me lo presentaste al principio y resulta que es súper importante. Entonces Sí, está no. buenísima. Y además el personaje de Luther, que va a resultar ser o sea, como el más importante de todos cuando El lo pensamos, eje. significante, es súper interesante por sí mismo, porque era una persona que realmente aparentaba ser el villano de la historia, y no es pobre, era un alma perdida, o sea, Sí, incomprendido. incomprendido. Y como él, o sea, a mí me importa, o sea, como que fijarnos mucho en Luther, o sea, en el comportamiento de Luther. Él estaba, de alguna manera, tenía un impedimento, creo que era físico, porque hablaba de alguna manera, pues que se hacían burla los otros compañeritos, ¿verdad? Cuando él estaba joven, pero era una mente muy creativa y era un artista, que más tarde, se encuentra con pues que era culpable y tiene como que, pues darle como pues curarse las penas y lo contrata de chofer
y este personaje después entiende la necesidad que él tiene en expresar su arte y le permite hacer cosas que estuvieran ahorita un poquito complicadas, como el pintar a la niña de 15 años desnuda, por ejemplo. Entonces él le permitía decir, es que sí es arte y lo tengo que dejar porque a fin de cuentas tengo como remordimiento. Todo está muy complicado, no hay negros y blancos, todo está en una trama muy gris. Sí, justamente ahorita lo que mencionas también es esa escena, cuando descubren el cuadro desnuda de esta Nora, es, es bastante importante y bastante curioso porque uno lo puede reflexionar realmente. El arte y el cuerpo, qué tan conectados están. Y luego también está el tema de la edad, porque la edad aquí es realmente lo que nos importa. Tenía 15 años, ¿no? Esta Nora, o 15 años. Pero ¿qué hubiera sucedido si hubiera tenido 3 años más Nora? Y hubiera tenido 18. El giro que hubiera dado todo el caso, Sí. solamente De hecho, ese era el tema también con Harry, o sea, contra Harry, es que era la diferencia de edad, que ella era menor de edad, de ahí, o sea, de ahí viene, digo, como que era gravedad, ¿no? Pero matar a una mujer, pero el tema es que pensaba la gente que tenían una relación ellos dos cuando ella era una niña, ¿no? Y fíjate, todo este libro está contado desde el punto de vista de alguna manera de Harry y de su amigo, bueno, de su protégé, ¿cómo se llama? Goldberg, Marcus Goldberg, que también es súper importante este Marcus, por ahorita lo platico, pero de alguna manera me hubiera gustado saber la opinión o el punto de vista de Noda, porque al final sentí que ella se creó más la relación que había, aunque Harry sí le dice, sí te quiero, sí estoy enamorado de ti, pero siento que ella se creó más esta relación porque al final te dicen, Harry sí sabía que ella tenía problemas de alguna manera psicológicos. Yo sí creo, a ver qué opinas tú, Oscar, pero yo creo que ella se obsesionó de una manera enferma con él. Claro, bueno, es que ahí justo lo que ya mencionaba esta Fabi, la niña tenía diferentes problemas psicológicos, ¿no? Pero realmente nunca estuvo diagnosticada, nunca nos dijeron exactamente qué tiene. Sabemos que algo tenía, creo que dicen que tenía psicosis y de ahí tenía un derivado de división de personalidad, ¿no? Entonces aquí lo interesante es cuál personalidad estuvo saliendo con este Harry Quebert. No sabemos realmente cuál de las dos personalidades es. La que mató a la madre en el incendio o la saludable, o sea, por así decirlo, por denominarlo de alguna forma. Qué buen Entonces, punto, no lo había visto así. entonces tal vez la que era la estable, que salía con Harry Quebert, tenía una obsesión muy, muy, muy fuerte, era una mujer obsesiva. Y la otra era agresiva, mitómana, no sabemos exactamente cuál era el desarrollo de esas dos personalidades de esta Nora. Sí, qué punto tan importante, no lo había visto así, fíjate. Y sí, porque ella tenía bueno, te lo muestran que cuando estaba como con la dualidad de la mamá, que ella tomaba esta personalidad, pues siempre estaba como aislada o sola, pero ya no le daba pena decirlo porque se lo dijo la compañerita, se lo dijo a Harry, y la gente estaba entendiendo que la mamá había fallecido. Entonces era algo como que se les quedaba viendo con cara de ¿qué está pasando? No, al contrario, porque aquí recuerda que era el gran secreto de la familia de Nora. Nadie sabía, porque se fueron de Arkansas, si bien me acuerdo. Está Sí. en Arkansas, donde fue el incendio, y nadie fuera de Arkansas sabía que había muerto la madre en un incendio. Ellos juraban que la madre estaba oculta o nadie la veía a la mamá o no salía de la casa, entonces pensaban que era una madre abusiva. Sí, O sea, sí, pensaban que sí, justamente, ellos pensaban que había violencia intrafamiliar cuando realmente era el tema del desarrollo de las personalidades de esta Nora, que ella misma se explicaba. termina ella misma siendo la que se está haciendo daño, pero como metida en la persona de la mamá. Sí, oye, es que aquí lo fascinante del tema de la mamá es que la mamá, o sea, Nora, termina siendo su conciencia, porque ella se golpeaba a sí misma castigándose de lo que había hecho, lo que había pensado, lo que había dicho. Ese castigo, ya física, ella misma se autoflagelaba para castigarse por lo que había pensado o por hablarle mal al papá. Y el papá simplemente prendía la radio y ya hizo problema, ¿no? Oye, y el papá súper padre porque una escena dice, estaba arreglando la Harley Davidson y decía, un problema que jamás se va a arreglar. O sea, él
seguía trabajando en algo porque no quería solucionar el problema, no tenía sus herramientas para solucionarlo. Y creo que el papá haya sido pastor o como sacerdote o no me acuerdo qué era, eso afectaba más en la conciencia de Nola, porque de esa manera ella pensaba que era lo que decía, I'm a wicked child. O sea, ella sí se sentía mal consigo mismo haber estado posando desnuda o enamorarse de un hombre mayor y por eso se castigaba. ¿Y qué tanto la mamá habrá sido o no sido abusiva con ella? O ella, o sea, Creo que nunca fue. no, Nunca te la muestran en la película. por eso no, o sea, porque qué raro, o sea, qué raro que en nombre de tu mamá te golpees, o sea, Pues por eso la andaban haciendo ahí ¿cómo se llama la que le quitan el diablo? El otro sacerdote. exorcismo. Un exorcismo, la pobre niña de 5 Sí. años le hacen un exorcismo, porque ella tiene un problema mental y pensaban que estaba endemoniada. que ahí, o sea, qué importante aquí el tema de la salud mental, porque si esa niña la hubieran podido diagnosticar, hubiera podido estar en manos de alguien que le hubiera podido ayudar, la historia probablemente hubiera terminado muy diferente. Digo, no hubiera habido libro, pero, Sí. pero qué importante aquí poder tocar el tema de la salud mental y de buscar ayuda, ¿no? Es que creo que, o sea, justo es uno de los temas, como me decíamos, lo más importante. Todavía hay muchas personas que para ellos, ellas, la salud mental es un tabú, ¿no? De no mencionarse fuera de casa cuando es lo más natural del mundo. O sea, todos tenemos algún problema de alguna forma. Lo importante es saber cómo, cómo saber separar lo que uno cree de lo que realmente es. Y aquí Claro. tenemos el papá, ¿no? Que el papá para él fue uno de los grandes tabús, que su hija está enferma y lo tapó con religión. Por eso fue el exorcismo de su propia hija. Pero si lo hubiera diagnosticado, o sea, No si tenía. no, sí, o sea, si no hubiera sido un tabú, porque aquí es el problema de eso, de cómo luego la religión puede también ser un factor muy importante para el desarrollo de la psicología de muchas personas. Y hasta ella decía, es que mi papá lo malo es que es muy religioso. Ella decía eso, o sea, se lo comentó una vez a Harry y pues das por hecho de que pues sí, ha de ser una persona que a lo mejor tiene muchos escrúpulos o a lo mejor muchas reglas porque pues él era un pastor o era el sacerdote ahí del pueblo. Entonces pues sí piensas y das luego el vistazo de que pues pobre niña, que el papá la ha de traer en friega y la mamá también, que es una pecadora. Y pues no. Sí, no. Bueno, y hay, aparte de ese tema, el tema de, bueno, de psicosis que tenía, de los problemas mentales de esta Nora, luego tenemos otro tema muy, muy, muy importante que creo que es una crítica que hace el mismo autor a su propio gremio de escritores, ¿no? Que es la farsa de Harry Quebert al tomar el trabajo de este Luther Caleb y adjudicarse una obra que no era suya. Es una crítica directa. Imagínense cuántos escritores fantasmas, fraudes no hay. Y dijo, órale, ahí les va. Y te lo muestran porque cuando Harry estaba, como que el libro tiene 3 tiempos, tiene en el 67, que era cuando se cometió el asesinato, cuando Nola y Harry se conocen, luego como que en el in-between, cuando Harry es profesor de Marcus Goldberg, y luego después en el 2008, cuando descubren todo ¿verdad? Y en el medio, cuando Harry era profesor de Marcus, él empieza a dar tips de que Marcos, mira, lo importante en la vida, oye, y eran muy buenos tips y muy valiosos de que lo importante es cómo caes y enfrentarte con los grandes, no te va, porque era boxeador y decía, pues sí, tú eres el Marcos de Magnificent, tú te crees muy fregón, pero porque compites con gente que no te hace competir, no eres el estrella, atópate con alguien un poquito más que te empiece como a challenge, no sé cómo se pueda decir, ¿verdad? Y entonces eso hace que Marcos siempre esté como admirando mucho a Harry. Cuando Marcos escribe su primer libro, le dice el editor, oye, me tienes que dar otro segundo libro, ¿qué quieres escribir? Aquí te tengo un buffet de ghostwriters, ¿cuál quieres? Y él dice, no pudiera yo como defraudar a mis lectores contratando a un ghostwriter, porque tenía este bloqueo que tienen muchos autores. Sin embargo, su ídolo sí lo hizo, o peor, le robó. Sí, no, aquí tenemos, y es que justo lo que les digo que es una crítica total, o sea, ese fraude, ¿cuántos escritores realmente que conocemos no han sido fraude? Claro. ¿Y cómo te das cuenta? Nunca te puedes dar cuenta.
Bueno, digo, se puede dar cuenta con gente que tenga estudios muy elevados y que haga un análisis completo del estilo y de la forma que escribe una persona a través de la obra y ver si el estilo de un libro es acorde con la etapa de esa persona. Sí se puede dar cuenta, pero en el momento de que uno se dé cuenta, lo puede usar para chantajear. Entonces, ¿cuántas veces no habrá pasado así de que sale a la luz algo y ya? O incluso hay veces que es público. El libro de Harry, el príncipe Harry, él no lo escribió, él le Ah, sí, pagó sí, sí. claramente. A siete ghostwriters, ni siquiera uno, a varios. Sí, no estoy seguro, yo no recuerdo exactamente el nombre del, porque hay uno que es muy famoso que lo escribió supuestamente, que se dedica a escribir autobiografías de diferentes celebridades. Ahorita no recuerdo exactamente qué libros escribió, pero hay varios, según yo, O sea, Harry contrató a alguien y le platicó su vida y ese alguien escribió. justamente. ¿Qué Es tanto, el, qué tanto en el mercado, qué tan legal o qué tan permitido es este tipo de ghostwriter? es permitido porque el momento que se firma un contrato entre dos personas, imagínate ahorita, por ejemplo, tú, Fabi, que quieres escribir un libro y le contratas a Christie, si ella te firma un libro que cede todos los derechos y tú pones tu nombre, pues Se no hay puede. problema. Claro, digo, es un fraude porque claramente no lo escribiste, ¿no? Pero si nadie presenta derechos de que pruebe de que lo escribió otra persona y así, ¿qué problemas puede haber realmente? Aquí lo delicado es que Harry, pues no le pidió permiso ni perdón a nadie, se lo adjudicó. Oye, pero es que fue un crimen perfecto, porque el hombre ya estaba muerto, no había nadie que pudiera corroborar de que el libro era suyo. O sea, por Y, eso el pobre tenía su culpa. y ese es el tema por el que él se resistía a hablar, porque se le iba a caer todo el changarro, ¿verdad? O sea, como que estaba, yo creo que en este como lucha interna de que hago, me salvo el pellejo o que todo el mundo se dé cuenta que pues, soy un fraude, ¿no? Y el ego aquí es donde juega un rol muy importante, el ego del escritor. Y te voy a decir que Harry cuando llega al pueblo, él viene de Nueva York, llega al pueblo y todo el pueblo lo ve como si fuera la estrella de Hollywood, o sea, recién llegada, porque él viene a disque inspirarse para su segunda obra. Eso, así llega Harry. Y el señor de la biblioteca, de la librería que tenían ahí en el pueblo, le dice, oye, ¿sabes qué? Me da mucha pena, pero me gustó tu libro y quise pedir el primero que he escrito y quise pedir copias y me di cuenta que realmente eres autopublicado y de ni siquiera una editorial, una casa editorial grande, sino una imprenta que tenían ahí más que nada, eran, no me acuerdo, pero eran de esas cosas como de noticias o algo así que ni siquiera era para libros. Y pues que no tenían copias tuyas porque tú sola te los financiaste. Entonces Harry le dice, bueno, ya me cachaste, no, ¿qué hago? Y dijo, no, no importa, nada más a la otra, pues ahí me pones un agradecimiento o lo que sea. Pero a lo que voy es que Harry ya llega al pueblo, ya con una seguridad, como actuando que es el mejor autor, que él había escrito una novela, wow, y entonces el pueblo se la cree por cómo lo ve a él. Y entonces, y cuando escribe su segunda obra, hasta plaquita y todo le ponen en el café. Aquí la escribió Aquí él. lo escribió, que ni siquiera lo había escrito él. Él lo que escribió fue un mugrero, fue las Oye, notitas. pero es que imagínate realmente el impacto que eso pudo haber tenido para un pueblo. Imagínate si ahorita llega Mario Vargas Llosa a tu casa y en tu desayunador escribe la siguiente novela que le gana un premio. Claro que yo le pongo una plaquita de aquí la escribió. Claro, Obviamente, sí, porque ese pueblo no pasaba Y, nada. Claro. oye, y justo en ese pueblo que no pasaba absolutamente nada, que ahí se escribiera una de las novelas más famosas de Estados Unidos, o sea, imagínate un John Steinbeck, un William Faulkner, que llegara a ese pueblo y en ese pueblo escribía, bueno, y como son los gringos de orgullosos con su historia, claro que le ponen plaquita y no lo olvidan, o sea, como si fuera ahí el cuento de Navidad de Charles Dickens, no lo olvidan. Exactamente. Y obviamente al llegar él, y le ponen el plaquita en el comedor ahí donde lo escribió, la dueña del diner, la dueña del restaurante, estaba entusiasmadísima porque la hija se casara con Harry Kebert. Estaba haciendo lo que fuera imposible, hasta ketchup y mostaza y cuanta cosa, condimento le mandaba para que ya ella se enamorara de su hija y se casara su hija pensando que era el salir del pueblo. O sea, era Sí. la esperanza de salir del pueblo. Y ella decía, es que lo valioso que tenía la hija era que había ganado el concurso de belleza del pueblo. Eso le hacía merecerse a la estrella de Harry Kebert.
Entonces, este pueblo yo creo que estaba esperanzado al milagro de Harry. Harry se los da, no de la manera correcta, pero Harry les da al pueblo este milagro que estaban esperando y para ellos estaban contentos. Nadie se estaba preguntando ni siquiera ni querían rascarle qué había pasado con la muerte, con Harry, ellos estaban contentos y no le muevas. Sí. Bueno, y ahora imagínate el shock que fue para el pueblo cuando se enteraron de que estaba en la cárcel Harry Quebert, quitaron la plaquita, ya nadie quería hablar de él, y luego ya la dueña del restaurante, no, Harry Quebert, un fraude, ya pobrecito Harry Quebert, le rompió el cuento. Claro, Sí. porque la dueña del restaurante en su momento, ella se da cuenta que tiene una relación con Nola y se mete, va a ir a reclamarle porque no fue a la fiesta. Sí. Ella organizó una barbecue en su casa. Invitó hasta al alcalde y Harry no llega, porque Harry ese día va a ir a visitar a Nola al hospital porque se había tratado de suicidar. O sea, y desde ahí te dice Nola no está muy buena, o sea, realmente sí tenía un problema y no nos dimos cuenta. Era una red flag y no nos dimos cuenta que ella se trató de suicidar. Y entonces la dueña del restaurante va, toca la puerta, entra a la casa de Harry, agarra una notita media comprometedora y ahí se desata, creo que el segundo tema de todo el libro, o sea, el verdadero caso que fue lo del crimen, ¿no? Cómo Nola empieza a tener que cuidar sus pasos y limpiar no sé, su amorío con Harry, ¿verdad? O sea, va con el de la policía, después ella provoca al de la policía en hacerle como incriminarlo tú también eres un criminal porque yo contigo ya hice cosas, entonces tú ya no puedes incriminar a Harry. Y luego después Nola, el policía dice, ahora ven conmigo, ahora sí ya abusa de ella de alguna manera, y este policía ya la tiene como atada, ¿verdad? Y luego Nola tratando de que Harry se quede en su casa, tratando de que tenga dinero, Nola va con el dueño de la casa, que es el que es pues el amo de Luther, pues, prácticamente, y le dice, por dinero hago lo que tú quieras. Digo, bueno, posa desnuda, y ese dinero Nola lo estaba usando para escaparse con Harry y que Harry viviera en su casa. Total, se hace todo un cuento entrelazado por esa acción, porque la chava quita la tarjetita. Y te disfrazan todo. O Te sea, disfrazan eso es nomás distraer al lector. Oye, y ahorita que mencionas, Fabi, aquí se da uno de los temas también muy, muy, muy importantes de este libro, que es la misoginia. El momento que llega esta Nola con el policía y el policía abusa de ella, es el momento que es otra crítica, ¿no? De cómo es el sistema machista. Porque si hubiera sido un hombre el que hubiera llegado a hacer la denuncia que hizo Nola, jamás hubiera pasado el tema del abuso sexual, jamás. No. Entonces aquí tenemos otro tema que menciona Joel Dicker en su libro, que es el tema de la misoginia, o cómo los estándares se quiere mantener a diferentes mujeres, las quiere mantener bobas, o sea, en modo misógino, ¿no? Como tan fácil, Jenny, que es la hija de la cafetería, Sí. la pone súper superficial, que no, sin ambiciones, sin absolutamente nada, y aquí los fregones son los hombres. Sí. Claro. Sí, definitivamente. Oye, ahorita que dijiste que tú, Fabiola, que el intento de suicidio no nos dimos cuenta, lo que pasa es que tú no piensas que está mal ella psicológicamente, lo que piensas es que vive un tormento en su casa porque su mamá la abusa. Y Gaby ya había terminado con ella. Sí. Entonces dice, pues ya, o sea, sí. Oye, les voy a decir yo algo que pensé en ese momento, del intento de suicidio. Yo en el momento que lo estaba leyendo esto dije, ay, se está poniendo muy shakespeariano todo este asunto, como si fuera Romeo y Julieta, que a ver, se intenta suicidar esta mujer y a ver si no intentan acabar como Romeo el Harry Quebert. Yo en el momento que lo pensé, dije, a ver si no se suicida junto con ella o algo así pasa, ¿eh? Es que piensas todo menos como acaba el libro. Y fíjate, Gaby ahí, siento que ahí empieza a mostrarme a mí como lectora un lado medio manipulador.
porque ya nos había estado manipulando desde el día 1, que él, cuando lo atrapa la policía y se lo llevan como si fuera el delincuente, bueno, el que haya matado a Nola y a Luther, él le habla a su amigo Marcus, y desde ahí empieza a jugarle a Marcus, porque hace que Marcus encuentre el manuscrito, porque había 2 manuscritos, sí, el escrito a mano y el otro, y provoca de alguna manera que Marcus queme el manuscrito. Sí. Y él empieza a jugar sabiendo que Marcus estaba haciendo una investigación para limpiar su nombre. Él no le dice desde el día 1, esto fue lo que pasó. Él se rodea y con sus speeches y con sus consejos hace que Marcus sí escriba este libro. Porque él le decía, tú vas a escribir lo que tú quieras, aunque yo te diga que no, y tú vas a estar de repente pensando y vas a decir, sí voy. Y él provoca. Entonces, cuando llega al hospital a ver a Nola, él sabe que la niña ya se había tratado de suicidar, sabe que se había tratado, ya había roto la relación, lo vio con Jenny en el cine, y aún así va y le deja una florecita. Sí, la provocaba también. Sí, claro. Aquí tenemos, es un personaje muy manipulador. Aquí es cuando realmente te pones a pensar de Harry Quebert, realmente qué tanto fue el héroe de la historia, o sea, porque la verdad es un antihéroe, o sea, no, jamás hizo nada bueno, no tiene ningún buen valor, no, o sea, aporta mucho, claro, o sea, es el personaje central de todo, ¿no? Es el que une todos los tiempos, todo, ¿no? Y luego lo interesante también que un Harry Quebert, que continúa su manipulación, es su desaparición al final. Ah, sí. Así es como se conecta a las siguientes novelas, con su desaparición. Continúa la manipulación de Harry Quebert a lo largo de los libros. Sí, sí, sí. Y nada más hace que Marcus, que fíjate, Marcus también, al principio te dicen como que él estaba ya sabes que había escrito un libro anterior, que le ha ido muy bien, y ahorita estaba tratando de sacar su segundo libro, y ves como el editor o el representante que te pago $1,200,000 y ya me sacas, o sea, tú dices, oye, con ese dineral, pues tienes que seguir creando o escribiendo. Entonces también estaba él de alguna manera, pues manipulado. Y creo que Harry por eso le habla a él. ¿Por qué no le habla o sea, el abogado de Harry, que en la serie es el de Seinfeld, el Newman, no sé cómo se llama, pero el abogado no tiene las herramientas para sacarlo de la cárcel. Pero Realmente todo es Marcus. ¿sabes yo por qué creo que realmente lo llamó? Porque Marcus estaba en la posición el mismo Harry vivió. O sea, si alguien lo podía entender, era el mismo Marcus, porque Marcus está en su bloqueo, el mismo bloqueo que tenía Harry Quebert, y dijo, si alguien me puede entender, si alguien va a abogar por mí y me va a creer, es la persona que lo está viviendo. Claro, ¿Y qué mejor que este Marcus? ¿Es Goldberg o Goldman? Goldberg. Goldman, no me acuerdo. Pero bueno, y también lo que acabas de decir es porque Marcus ya había vivido la etapa del Magnificent, Marcus Sí. de Magnificent, que se había hecho creer que era wow y no era wow, igual que Harry. Ahorita que decías que Harry como que manipuló a Marcus para ¿cómo se llama? Para encontrar la verdad, para cómo fuera encontrando la verdad. Como que a mí se me hace que también él tenía terror, pues de que se iba a descubrir su pecado, que era haberse robado ese manuscrito, ¿no? Pero, como que yo lo vi más por ahí, no lo vi tan manipulación, no sé, a lo mejor sí era manipulación, no sé. Oye, ahorita me acordé con algo que estaban mencionando, que es el tema del gran Marcus, que es lo que mencionaba ahorita Cristi, eh, de cómo este hombre con un solo premio se sentía grandioso, ¿no? Y es algo que ya lo platiqué hace no tanto con un par de escritores, que justo me decían que luego lo peor que le puede suceder a un escritor es el reconocimiento, porque uno se estanca ahí. O sea, cuando tiene el reconocimiento de un premio, cree que no hay más arriba y cree que ya tiene todo lo que puede recibir, ¿no? Cuando al contrario, o sea, tienes un premio de felicidades, tienes reconocimiento por tu labor, toda tu trayectoria, pero no hay techo, o sea, es hasta donde tú llegues. O sea, tenemos ejemplos de escritores que han sido premiados 1000 veces y siguen dándolo. Y también yo creo que para ellos los escritores dicen, sí, tipo, ¿qué más le doy a mi público? Si ya tenme un premio, qué miedo escribir un fracaso. Yo creo que les da miedo. Yo a mí me diera miedo. O sea, nada que si ya gané
tanto premio por y nada que escribo otro y resulta todo mal, pues mejor no escribo, ¿no? O sea, como que qué terror, no sé. Es que hay Oye, mucha gente premiada que luego desaparece. por Sí, eso yo creo, sí. a mí me da terror. Oye, ahorita que comentaste, yo no sabía, no sé si tú sabías que existían los otros 2 libros después. Sabía de uno, pero no. ¿Ya los leíste tú, Oscar? Leí el siguiente, que es el caso Alaska Sanders, y no es tan bueno. Pero, ¿qué pasa con los personajes? Es que, o sea, ahí, por ejemplo, ahí, con el desarrollo que hay en el segundo libro, es entre Marcus Goldman, con el detective, no con el nombre del detective. Ah, Se, sí. se desarrollan esos dos personajes para encontrar un suceso que pasó la misma noche que desapareció Nora o algo así. No recuerdo exactamente, porque a mí cuando un libro no me marca, lo olvido. Entonces como que tengo mis recuerdos difusos del libro y es como la importancia de qué pasa después con Harry Quebert. O sea, en este libro te explican qué sucede con él, a dónde se va, qué pasa realmente con la memoria de Nora. O sea, como que se quiere desarrollar eso. La historia es muy insignificante, les digo, ya la olvidé. O sea, si ahorita me preguntan, ya la olvidé, me acuerdo más, tengo más fresco el de Harry Quebert que el de Alaska Sanders, y lo acabo de leer, el de Alaska, lo he dicho, el de Alaska lo leí el mismo mes que leí el de Harry Quebert, los leí seguidos, y lo olvidé ya, o sea, no me acuerdo absolutamente nada, solo sé que están interconectadas las historias, algo sucede en Alaska, en Harry Quebert, que se conecta todo y es como la continuación. Vale la pena si eres muy fan de Joel Dicker, o sea, porque tienes más que leer, ¿no? Sí. Y está padre porque conecta con el último de la trilogía de Marcus, bueno, de Harry Quebert, que es el que les digo, el de Libro de los Baltimore, que incluso el mismo Harry Quebert lo menciona en el libro, porque él dice que hay un momento que a él lo marcó como escritor, que fue unos parientes que tenía en Baltimore. Y Mm. creo que tenía una fotografía, si bien recuerdo. Había una fotografía, creo, de la familia en los Baltimore, y es la historia creo que es la historia de Harry Quebert, cómo se desarrolla con los de Baltimore o algo así. Ok, Es ok. el cierre de toda la trilogía. Wow. Pues no sé si lo va a leer, fíjate. No sé. No, Es no. que Ya con la reseña que nos diste, no lo voy a leer. Miren, yo se los digo, güey, son esos libros que se te va a olvidar cuando lo acabes. Estuvo palomero, estuvo para pasar el rato, pero no esperen, o sea, no logró hacer lo mismo que logró con Harry Quebert. O sea, Sí. no lo logró. ese Lo intentó. Lo que hablamos ahorita, cuando tienes un gran hit, es muy difícil tener uno segundo. No lo logró. Y no pasa nada, o sea, tendrá otros muy buenos. Hay gente, de hecho, yo conozco 1000 gentes que odia el libro de Harry Quebert. sí. Lo odio, o sea, me dicen que es horrible. Pero aquí es la importancia de diferentes gustos. Hay gente que lo ama, y a mí me encantó, hay gente que lo odia, pero yo digo que se animen, que le den su leída al resto de la trilogía, el resto de la obra de Joel Dicker, porque si les gusta la misma fórmula, que es algo que me molestó, es la misma fórmula, ya me acordé, En la misma forma. Es ya se que vuelve predecible. sí es. Llega a cansar, o sea, cuando estás Sí. leyendo de alguien, a veces te llega a cansar o a veces te fascina, pero cuando es el mismo, ya sabes que te vas a, pues, al final te va a sacar un twist así, o sea, te medio te cansa ya el mismo estilo, ¿no? Y sobre Sí. todo porque ya estás viendo los personajes como con más atención. Por ejemplo, el papá de Jenny, pensarías que era una persona insignificante, que es un personaje hasta ni siquiera secundario, de repente llega. Lo único interesante que yo me ataqué de la risa fue cuando Harry Quebert no llega a la fiesta del barbecue, que entonces le preguntan a los invitados, bueno, ¿y para qué nos invitaron? Y que la mamá, él tiene cáncer. Sí, no. Pues porque ya casi quería formalizar el compromiso de dejarlo Claro, pues oye, quería amarrar el matrimonio, o sea, no Y faltó el por la pobre señora, papá de pobrecito. que, ¿cómo te Bueno, estás llorando? No, güey, carcajadas. Pero a fin de cuentas, él tiene también un papel importante en el sentido que va y es el que se roba de regreso la carta y es el que después ve a la hija, después de tantos años, haciendo un delito que está quemando, o sea, quemando la casa, quemó el carro de Harry y el papá se echa la culpa porque,
o sea, como que ya siento que cada personaje de los involucrados toman un papel muy importante en el que se desarrolle bien la historia, ¿no? Como por ejemplo el esposo ¿cómo se llama? Julio, ¿cómo se llama? La hija, la mesera. Jenny. Jenny, el esposo de Jenny, que era policía, todo así, que no mataba una mosca, pues fue el matón. Él y el otro. O sea, Oye, y ahorita que mencionabas, Fabi, al papá de Jenny, es un tipazo ese hombre, ¿eh? Fue un tipazo en todo el libro, pero me encantó la escena en que tuvo que drogar a la propia esposa, que le echó su Riopan así en su coquita para dormirla y fue a robarle la carta. Ahí me soltó una carcajada y dije, no, no fue puede. Riopán, Ribotril. Sí, le echó Riopán. el Riopan, el Ribotril, yo ando pensando en el Riopan, el Ribotril, hombre. Le echó el Ribotril, sus gotillas de Ribotril y dijo, a dormir, señora. Sí. Oye, y lo peor es que la pobre no sabía qué le había pasado. O sea, Nunca ¿qué dudó, desesperación despertó y dijo, no puede ser, ¿qué pasó? nunca dudó del esposo, nunca No, dudó pues, del ¿cómo? ¿Cómo? Si, Era. ¿cómo? Y la llavecita, es que pobrecita, imagínate la desesperación que ha de haber sentido de que, ¿qué le pasó a la maldita carta? La prueba, la irrefutable prueba que tenía para inculpar a aquel hombre. Nada, qué coraje que te haga eso tu esposo, ¿eh? totalmente, totalmente. Qué coraje. Yo no sé ustedes, pero yo creo que yo se le pega el divorcio a ese güey, ¿eh? De que le echó ahí el ribotril. Mal. Y luego después lo atrapa la policía porque pues estaban sus huellas digitales, cuando encuentran todo en el caso, estaban sus huellas digitales de lo que la hija estaba pues incendiando y no entendía nada. O sea, dice, yo no sé por qué mi hija estaba haciendo eso, yo no entiendo nada. Ya, ay, pobre persona, que tiene mucha ternura. Y la hija protegiendo, Jenny protegiendo a fin de cuentas a su esposo, porque cuando me da mucha ternura, cuando el esposo le propone el matrimonio, cuando estaban más jóvenes, le dice, ¿te quieres casar conmigo? Y le dice, sí, y lo deja ahí en las escaleras, o sea, ni siquiera, pero Oye, es que, termina queriéndolo. oye, eso qué triste, que lo agarró como plato de segunda mesa, ¿eh? Total. Y sí, pobrecito, y yo creo que es uno de los corajes que siempre tuvo el policía, que creo que era el jefe de policía, Travis o algo así. Sí. Imagínate qué coraje le ha de tener al güey, al Harry Keber toda su vida, que digo, ese güey, por ese güey yo soy el plato de segunda mesa. Lo que le sobró. Y Javi nunca le prometió nada a Jenny. Le invitó a salir una vez y pues no, o sea, realmente no fue como que tuvieron Oye, una... Sí. Oye, es que ahí está el problema de cuando idealizas a una persona. Jenny, tanto Jenny como esta Nola, las dos tenían ya una obsesión muy grave, muy tóxica con Harry Keber, de diferentes maneras. El problema es que las dos idealizaban a este güey, lo tenían en su pedestal, cuando realmente él sabía que no merecía estar en ese pedestal de nadie. Y ahí es la toxicidad de cuando estás buscando pareja, relaciones. Pobrecito, todos Oye, sufrieron por culpa de Harry. ahorita, aquí apunté una cosa que ahorita mencionaste, cómo lo pusieron en un pedestal. Creo que Harry también después de la muerte de Nola, él como puso a Nola casi como una santa, se le olvida después de tantos años de alguna manera o decide olvidar toda esta parte de la salud mental de Nola, de esta parte que era una menor de edad, y él nunca rehace su vida, le da de comer a las gaviotas todos los días porque se lo prometió, y se queda enamorado de un recuerdo que realmente fue un recuerdo, porque no fue una relación, fueron unos No, meses. No, y ni siquiera creo que estaba enamorado, yo creo que se quedó sintiéndose muy mal. O sea, porque no estaba enamorado. Bueno, yo no creo. Es que una vez dijo Nola, ¿me quieres? Dijo, sí, sí te quiero, pero nunca tuvieron una relación lo que fue formal. No. yo no sé, de hecho, yo no me acuerdo en el momento que habré pensado, pero sí, es que todo fue muy tóxico. Absolutamente, todos los personajes son muy tóxicos. Sus relaciones no son nada saludables. Porque yo no recuerdo exactamente lo que menciona ahorita Christy, de si realmente la quería o solo estaba aburrido y estaba aprovechando de ella. De que era su inspiración o estaba para pasar el rato. Yo no me acuerdo exactamente qué pensé, pero sí fue muy tóxico. Yo creo que, o sea, yo creo que como que le daba ternurita y pasaba el rato así como dices tú, pero no creo que estaba enamorado de ella, porque al final ya se la quería sacudir. Sí, era conveniente para él. Sí. Y también se la quería sacudir porque entendió, porque
Harry sí va con el papá de Noel a decirle, oye, ¿por qué están abusando? ¿Por qué la Porque mamá le le pegan? Y él dice, a ver, espérate tantito, así las cosas. Y él al final de cuentas te hacen ver, dizque, porque nunca sabes si fue verdad o no, que él cuando trata de escaparse con ella era para internarla en un lugar, para buscarle ayuda. Y eso solamente es platicadito. No sabemos si realmente lo iba a hacer. Oigan, yo lo que no me acuerdo, a ver, recuérdenme, ¿llegan a tener relaciones Harry con esta Nola? No, ni Nunca, un beso, nada. nada. Por eso Lo que no recordaba. Por eso te digo que no, yo no creo que, o sea, que había así como que un amor, así como muy fuerte. Yo no lo sentí así. Sí había una atracción física, obviamente, Pero él se porque frenaba porque se estaba frenaba. chiquita al principio. Se frenaba porque estaba chiquita, pero conforme ella se va obsesionando con él como que se va haciendo para atrás. Y fíjate, ahí es cuando no hagas cosas buenas que parezcan malas, porque realmente él no habían tenido ni una relación física, ni un beso, ninguna relación, no habían tenido nada, era todo platicadito. Pero él aún sabía que esto estaba algo raro, porque de esa manera él trataba de alejarse y ella sabía que este amor era imposible porque ella fue con el policía y dice, tú también ya estás como incriminado, no sé cómo le hace sentir como que tú también ya valiste, cuando realmente la relación era hasta cierto punto medio sano, o sea, no había una relación que los pudieran tachar de algo, incriminar. No estaba bien vista, pero pues a fin de cuentas ellos traían la cola entre las patas, ella más que nada. Ella sabía que no estaba bien. Sí, justo ellos mismos hicieron su propio crimen. Exacto. Sí, exacto. Y eso era lo que él no quería que se descubriera al final. Sí, yo no sé realmente qué tanto habrá sido de que este Harry desarrollara una relación casi, es que yo no sé si casi paternal, pero muy enfermiza con Nora. Sí. No Sí. sé, no estoy seguro. Tendría que releerlo porque no me acuerdo exactamente los detalles. Ustedes qué buena memoria tienen de acordarse de todos los detalles del libro, ¿eh? No, lo practicamos. Lo releí. Sí. Ah, con razón, ya me sorprendió. Estos 50 años que hemos platicado me han sorprendido. ¿Cómo se acuerdan exactamente de todos los detalles? No, lo volvimos a preparar. Lo Ah, releí. bueno. Y en el Kindle, por eso me gusta mucho a veces leer en electrónico, porque las cosas que me sorprenden o me gusta, todo lo pongo en subrayado. Entonces, cuando quiero ya recordar, le doy rápido. Y ya aprendí a subrayar dos tipos de cosas. Unas las que me dejan mensaje y digo, ay, esto va a estar padre para algún momento de mi vida tener aquí un quote interesante, o las cosas importantes que pasan en el libro. Porque No, ya me habían sorprendido, ¿eh? Dije, ya estoy a punto de engañarme con esto. Dije, es que no se acuerdan. No, no puede ser. O sea, yo me estoy acordando. Me acuerdo lo muy básico. Le digo que tuve que repasar un resumen porque o sea, me acuerdo lo básico más o menos. Ya no me acordaba el final. O sea, ese final de que involucra a Luther, que ya lo están golpeando y que esta Nora es la testiga y por eso fue todo lo que pasó, ya no me acordaba. O sea, realmente sí es. O sea, yo cierto lo vuelvo a leer, volver a ser una sorpresa para mí. No, no, Luther, te voy a decir por qué, te voy a decir qué pasó con Luther. Luther, él cuando estaba joven, le hacían burla por la manera en que hablaba y lo atacaron una vez porque le decían white trash y le decían no sé qué, unos jóvenes y le pegaron a morir y le desfiguraron la cara. ¿Y no Uno hubo un de esos accidente en un jóvenes, coche? no, uno de esos jóvenes es este señor que es el dueño de la casa que después lo emplea. El Este millonario. señor crece y dice, oye, ¿sabes qué? Se le presenta una vez en su casa, se hace como que se le ponchó la llanta, le dice, oye, ¿sabes qué? Se me ponchó la llanta, ¿me puedes ayudar? Luther no lo reconoce en ese momento y le dice, oye, te doy un empleo, puedes ser mi chofer. Entonces, como que muy convenientemente Luther ya tiene empleo. Y él sabía que Luther era muy buena persona, o sea, solamente tenía la discapacidad del habla y la cara desfigurada que a fin de cuentas él lo había provocado. Pasa el tiempo como chofer, pero él siempre supo que Luther estuvo obsesionado con chavitas, entre ellas Jenny. Por eso empieza también Travis a presentir que Luther era algún villano porque tenía las marcas de una vez que la agarró. Este señor, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que es el dueño de la casa que le rentaba a Harry Quebert, este señor emplea a Luther
y de alguna manera por eso le contrata a Nola, entre muchas, Nola fue la última, para que la dibuje desnuda. Y este Luther, aquí está algo muy importante, cuando Harry manda a volar a Nola, Nola va y le escribe una carta de amor y lo deja en casa de Harry. Pero Luther, por estar espiando siempre a Nola, agarra la carta y la correspondencia es entre Luther y Nola, nunca fue entre Harry y Nola. Y esas cartas de amor, que eran una poesía, son la recopilación del libro de The Origin of Evil, que es el que publica Harry Quebert. Pero Harry nunca estuvo enterado de esas cartas porque Luther las interceptaba. Entonces, cuando Harry le presentan todas este manuscrito, él no entiende que son las cartas de amor que Nola pensaba que se estaban escribiendo entre ellos. Entonces, también está ese otro plot de decir, ¿realmente fue una historia de amor o Nola se lo inventó? Porque estaba la correspondencia interceptada. Pues, no se lo inventó, pero su gran amor era Luther. Sí, exacto. Enfermo que no sabe ni de quién está enamorada esta pobre. Y Luther sí le confiesa, le dice, sí, yo te escribí las cartas, al final le dice, yo te escribí las cartas, no de que, ¿cómo? Espérate, entonces, si tú me escribiste las cartas y me estás rechazando mi amor por no sé por qué, llévame rápido con Harry, y ahí es donde se desata, que piensan que Luther está persiguiendo a Nola y todo este relajo y las matan, pero realmente Nola y Harry no hubo una correspondencia de amor tan profundo, fue más con Luther. Volvemos al tema de que no sabemos realmente qué tan enamorados estaban. Bueno, ya sabemos que Nola sí, pero Harry, ¿quién sabe? Pero yo creo que él no. Y a ver, recuérdenme, a ver, el final, ¿quiénes son los que asesinan a Luther? No recuerdo ese detalle. No, es que fueron dos cosas. Te quiero decir cómo se llama. Chris Pratt era el policía, el jefe de policías en ese momento. Travis. Era como el segundo, ¿verdad? El que se casó. Perfecto, ya me estoy acordando. Entonces, Travis ve a Luther, que él ya le tenía corajito a Luther por defender a Jenny, ¿verdad? Entonces, Travis estaba ahí en la patrulla, ve a Luther, porque estaba llevando a Nola al hotel con Harry, cuando Nola le dice, bueno, pues llévame, van en exceso de velocidad, pero más que nada era para fregar a Luther. Llegan, Nola le dice, hasta aquí llega el carro, córrele tú por el bosque para que yo acá empiece a distraer a Travis. Travis llega con el Chris Pratt, con el director de policía a la que Nola había incriminado, y empiezan a pegarle mucho a Luther. Entonces Nola se regresa y Luther en ese momento ya se muere, o sea, lo matan a golpes. Nola se regresa, ve cómo los dos policías matan a Luther y Nola en ese momento se da cuenta que Luther es una alma muy bondadosa, muy buena. Entonces matan también a Nola de un golpe. Entonces la viejita, que también matan, estaba en su casa hablándole al policía y eran estos mismos que estaban haciendo todo el borlote. A Nola la entierran en la casa de Harry Quebert, que no sabían que, o sea como que ahí, y a Luther lo meten al carro y lo mandan al río. Entonces nunca ligan que era el mismo asesinato Nola y Luther. A Luther lo encuentran 4 días después. Sí, porque creo que incluso, eso sí recuerdo, que ellos decían que había concordado la muerte de Luther, que había sido un mes después, ¿no? Que el pobre se aventó del barranco. Creo que habían dicho que era suicidio, o sea, hasta casi lo decían. Sí, que se voló una barda. Sí, salió. Pero si te acordabas tú del accidente del carro. Sí, me acordaba que hubo un accidente, que eso fue el fin de Luther, que salió, me acordaba que había un accidente de carro, no sé cómo había sido, pero sí. Al final así hacen como que si se murió Luther en un accidente. Pero lo interesante es que Luther te lo presentan en la mitad de la historia, como el chofer de este señor que ahorita encuentro el nombre, ¿verdad? Y luego después resulta que es el que escribió el libro de Harry Quebert. O sea, es como el autor. Sí, o sea, el ghostwriter. Ajá, el ghostwriter. Y luego toda la correspondencia de amor es con Luther. Y Luther es el eje de la historia. Creo yo que nunca te vas a imaginar que el chofer pase a tener importante. Exacto. Sí. Y estuvo muy bien construido porque, o sea, tantito, si algo le hubiera fallado tantito en lógica, todo se le cae el libro a Joel Dicker. Sí.
O sea, lo Totalmente. pensó muy bien, lo pensó muy a fondo. O sea, aquí se nota que este hombre tuvo un esquema todo el tiempo para recordar qué es lo que estaba haciendo, porque en cualquier momento pudo haber sido otra historia totalmente diferente. Y es Claro. algo que me gusta de este libro, que creo que es una de las razones por la cual le di, es que no puedo si le di 4.5 o 5 estrellas, pero me gusta mucho que Joel Dicker juega mucho con la metaficción, que es la herramienta de la literatura para jugar entre lector y personaje, que al final se supone que el libro que escribió Joel Dicker es el libro que escribe Marcus Goldberg Goldman y nos lo presenta a nosotros, o sea, que quiere jugar que realmente sí pasó. Sí. Y esto me encanta, que jueguen con la metaficción. Y creo que lo hizo muy bien. Y Sí, luego, sí. cuando ahorita estaba checando, otra cosa que está, Marcus publica su segundo libro, que es como el caso de Harry Quebert, y ya sale que Harry Quebert es inocente, y creo que ahí, no me acuerdo si ya habían dicho quién había matado a Nola, no me acuerdo creo que ahí no, lo único que hacía era que no había sido Harry, no me acuerdo si lo ponían. Se regresa a su casa, ya está en el triunfo, ya está disfrutando él de su Libertad. Ajá, de su firma de libros y cuánta cosa, y en eso le hablan de que, oye, fíjate, la mamá de Nola está mal. Y ahí ahorita cosa que decías tú de los escritores, es que él se regresa y ya empieza una investigación, ahora sí, más a fondo, con pruebas y todo. Pero cómo la gente ya aceptó esa verdad como si hubiera sido la verdad de esta investigación que no fue la verdad. Entonces ya después retoma y saca otro libro, pero a fin de cuentas, como nosotros los lectores muchas veces por idolizar, o sea, eso, Idealizar. idealizar a este autor, nos da la información que queremos escuchar. Sí. Y ya. Y con eso te quedas. Y estaba mal. Oye, Oscar, recomiéndanos algún otro libro fuera de Harry Quebert. ¿Algún libro que te guste o el que más te ha gustado o tu favorito? Miren, yo creo, hay un libro que juega mucho con el tema de las capas, el tema de cómo son las perspectivas, y juega, o sea, juega mucho con eso, ¿no? Que es Klaus y Lucas de Agatha Christie. No sé si lo hayan escuchado. Es No. buenísimo, pero buenísimo. Porque justo tú vas, son 3 partes, porque originalmente eran 3 novelas que escribió Agatha Christie. Y lees tú la primera novela, ¿no? Y dices, ay, qué bonita novela, ¿no? Y después lees la segunda parte, que está relacionada con la primera, pero es otra perspectiva, otro giro, ¿no? Entonces tienes que leer, no les voy a decir mucho para que sea la sorpresa de leerlo, pero cada uno se va complementando y al final te pone en cuestión qué fue lo que leíste desde el principio. Okay. Te pone en duda todo, es muy, muy bueno. Por la perspectiva que le da cada personaje. Justo, es muy bueno. Es un librazo. Búsquenlo, Klaus y Lucas de Agatha Christie. Lo voy a buscar. Sí. Ya me acordé del personaje el dueño de la casa se llama Elijah Stern. Aquí Sí. lo tengo. Elijah Stern. Elijah Stern es el que emplea a Luz. Sí, Ay, no. Oscar, pues muchísimas gracias. Estuvo buenísimo Sí. la plática. No, yo encantado. Y ¿Sabes? casi logró salir con la suya, de engañarme de que se acordaban de absolutamente todo. Todo lo tengo todo. A mí también se me olvida. Aparte, si vieras todas mis notas, las tengo siempre así de que, porque si no se me olvida. Y luego después terminamos el episodio y después de que en mi casa, ay, yo hubiera dicho no sé qué, ay, yo hubiera dicho no sé qué todavía. Pero bueno, la gente que nos escucha, es lo padre que después se comunica con nosotros, nos escribe mensajitos de que esto no sé qué, o dijeron mal, o dijeron que les faltó, y eso está muy bien. Ah, está bien, se va complementando, que creo que es parte de Claro, todo esto. totalmente. Pues muchas gracias, fue un gusto conocerte. No, Como yo que encantado. seguimos en comunicación. Claro que sí. Y pues un gusto a todas las personas que nos están escuchando. Gracias. Gracias. Bye bye. Bye.